Ahí no podría estar más de acuerdo con eso que dice el presidente. Definitivamente eso de... ¿Para qué estaba el gobierno antes? Para facilitar el saqueo. Totalmente de acuerdo con lo que dice López Obrador. Así, eso era el gobierno de México. Eso era el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso era el gobierno de Felipe Calderón. Esa es la realidad. No nos hagamos ideas. Vamos a ser bien honestos. Y bueno, esto se lo responde el presidente a un compañero de Sonora que está pues también cuestionando sobre precisamente las acciones frente a las minas, frente a la problemática ambiental. Y bueno, de ahí se va el presidente a la parte del presupuesto. Y es una situación muy interesante, muy interesante. Hoy es un día un poco difícil de hablar. Hoy es un día que pues evidentemente nos rompe el corazón a muchos, nos asusta a otros, nos angustia a muchos mexicanos, estoy convencido de ello, pues es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y bueno, de esto va la conferencia mañanera desde muy temprano. El presidente da los datos del horror. Así es como le llama Carla Quintana Osuna, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Así es como le llama a estos los datos del terror, de los que no querían hablar antes. Dan a conocer un recuento de las fosas clandestinas en México. Es una situación que verdaderamente nos duele a muchos. Y nos duele porque pues esta es la primera vez en efecto en la que se habla de esto abiertamente. Antes teníamos pues un presidente hace 12 años que comenzó abriendo las puertas del infierno para los mexicanos con su sangrienta masacre conocida como la supuesta guerra contra el narcotráfico, supuesta, en la que pues muchas familias se desintegraron, en la que muchas familias perdieron a sus seres queridos y que hoy los siguen buscando en esas fosas clandestinas. Un gobierno que le dio paso al otro, al de Enrique Peña Nieto, para que México se convirtiera en una gran fosa clandestina, una gran fosa común, todo el país. El presidente pues da a conocer estos datos de las fosas que están encontrando, le da la palabra al subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, a Alejandro Encinas, ya le comentaba a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a Carla Quintana. Y pues bueno, Quintana asegura que precisamente el principio rector de búsqueda de personas es la inmediata, la en vida, la búsqueda inmediata, la búsqueda en vida. Y así tiene que ser, estoy completamente de acuerdo. Qué bueno que lo vean así las autoridades, porque antes, pues uno, no sé, me imagino que podría haber llegado por la búsqueda de una persona y siempre daban estas respuestas terribles de si ya no lo encuentran en algunos días, pues ya no espera encontrarlo, cosas así. Lo que llama más la atención son las declaraciones de precisamente el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, de Alejandro Encinas, porque asegura, lo dice con todas sus letras, con nombre y apellido, bueno, no lo dice Enrique Peña Nieto, pero dice que su gobierno, el gobierno pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto, pretendió invisibilizar y minimizar las desapariciones forzadas. Y es que mire, Naciones Unidas ha intentado una y otra vez en México participar en la búsqueda de personas desaparecidas, en las investigaciones y etcétera. Hicieron un llamado hace, me parece, un par de años, un llamado que fue ignorado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y hoy lo dice con todas sus letras Alejandro Encinas, intentando Peña Nieto, junto con su gobierno, invisibilizar y minimizar, ocultar, dice la palabra ocultar, las fosas clandestinas, las desapariciones forzadas en México. Vamos, una fosa clandestina, pues es eso, es ocultar un cadáver. Esto suena espantoso, pero así es ocultar un cadáver para que no se le encuentre nunca y no se conozca el origen de la forma en la que perdió la vida esa persona. Esa es la desaparición. Bueno, pues el que también estaba ocultando esos cadáveres era Enrique Peña Nieto. Él es
definitivo responsable de eso también. Ya lo dio a conocer Alejandro Encinas en esta conferencia mañanera. ¿Quién ocultaba esos cadáveres? Pues también Enrique Peña Nieto, al no permitir a Naciones Unidas entrarle al quite. Dice Alejandro Encinas, López Obrador, dice Carla Quintana, que ya viene Naciones Unidas a colaborar con esto, que lo van a hacer de lo más transparente. Yo estoy absolutamente convencido de esta situación. Qué bien que lo están haciendo, qué bueno que se hable pues con palabras claras, que se diga la verdad, eso es lo más importante, que se hable con libertad de expresión, que no se queden con cosas, que sea algo transparente. Durante años siempre han querido mostrar la idea, la imagen de México como el país en el que no pasa nada, con grandes playas, etc. Tenemos muy bonitos destinos turísticos, sí, pero el país está en la ruina por esos gobiernos. La gente ha perdido a sus familias. La gente sigue llorando a sus seres queridos. Muchas personas todavía no los encuentran desde tiempos de Felipe Calderón. Nuestra compañera Celsin Juárez le pregunta al subsecretario de Gobernación, a Alejandro Encinas, nuestra querida Celsin Juárez, a quien le mandamos un gran saludo, ¿cuántos son niños? ¿Cuántos son niñas? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres de los desaparecidos? También le puso sobre la mesa que en el 2017 hubo un repunte en el hallazgo de las fosas. Encinas dice que que van a dar a conocer los datos más adelante, ya la metodología exacta de cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántas son niñas, cuántos son niños, entre los desaparecidos, entre los encontrados en las fosas y etcétera. Una situación terrible. Pero lo que nos llamó más la atención de esta pregunta tan interesante que hace Celsin Juárez es que, en efecto, en 2017 hay un repunte en el hallazgo de fosas clandestinas, en el hallazgo de cadáveres ocultos, voy a repetir esa palabra, ocultos, como ocultó la verdad Enrique Peña Nieto, pero bueno, ocultos, y dice que en efecto pues esto se debe al incremento en la incidencia delictiva, pero lo más importante es que muchas familias salieron a buscar a sus seres queridos. No lo dice así Encinas, pero yo lo leo de esta forma. Ante la falta de apoyo de las autoridades en el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, y lo saben las familias de los desaparecidos, fueron los mismos desaparecidos los que tuvieron que salir ahí. Bueno, no los desaparecidos, las familias de los desaparecidos los que tuvieron que salir al quite. Y hemos entrevistado a muchas personas en estas búsquedas. Me acuerdo mucho el testimonio de una señora, un testimonio desgarrador, que dice que pues pareciera que se trata de una situación de criminología o criminalística de lo más avanzada, pero pues no. Van simplemente con barras de metal y tubos de metal, con los que hacen hoyos en el piso, en los terrenos en los que están buscando. Luego meten el tubo y si detectan un olor fétido, un olor fuerte a descomposición, pues empiezan a buscar ahí. Y este es el método que utilizan los papás, las mamás, los hermanos, los esposos, las esposas, los hijos, los sobrinos, las sobrinas, los abuelos, las abuelas. No el gobierno de Enrique Peña Nieto en su momento, los que ocuparon para encontrar a sus familiares desaparecidos. Es terrible pensar en esos olores. Si usted nunca ha olido un cadáver en descomposición, le digo yo que es una situación horrenda. Es algo que en la vida ha olido usted. Es un olor muy particular, espantoso. Y pues imagínese el dolor por el que pasan esas familias. Encuentran cadáveres regados por México sin saber si son sus familiares o no. Muchas familias de desaparecidos han encontrado una serie de cadáveres, pero pues evidentemente debido a su avanzado estado de descomposición, no sabe si se trataba de ellos, de sus familiares. En la mayoría son personas a las que han torturado de la forma más horrible, a los que han violado, las han violado después, a los que han mutilado, los han mutilado, y los dejan en ropa interior,
antes de asesinarlos o simplemente desnudos como una parte fundamental de la humillación con la que actúa ese torturador, ese asesino. Esa es la realidad de México hoy en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Pero bueno, entre otros temas, usted recordará que en los últimos días ese ardido pseudocomunicador Carlos Loret de Mola le puso un golpe, pero extremadamente fuerte, un madrazote, vamos a decirlo así, al director de la Comisión Federal de Electricidad. Pues asegura en su programa de radio, el que le queda, que Manuel Bartlett declaró ante la función pública que tiene 51 millones de pesos en ingresos anuales, además, por 11 millones de pesos, pero que además, dice Loretito, su fortuna es de 16 veces mayor solamente con sus propiedades, que tiene 23 casas de lujo en el Valle de México. Bueno, pues el reportero de Ciro Gómez Leiva para Imagen obviamente le cuestionó sobre esto al presidente López Obrador, quien le asegura que este tipo de reportajes pues se hacen a propósito para afectar políticamente, sin duda, que en efecto pues todos los funcionarios tienen la obligación de informar y que confíen que Bartlett así lo hará. Asimismo, pues aclaró que hay intereses en la falta de medicamentos para niños con cáncer. Otra situación que le hemos comentado en nuestras redes sociales es, pues en primer lugar, la forma en la que petardeó el secretario de Salud, ¿no? Ya tuvo que pedir una disculpa. Y pues en esto, muchos padres de familia han denunciado la falta de medicamentos para sus hijos con cáncer. El presidente aseguró que no pueden faltar estos medicamentos, que pues aquellos que sean responsables de una negligencia tendrán que pagar las consecuencias, y que si está de por medio la vida de los niños, obviamente van a utilizar los aviones para ir hasta, si se necesita, hasta la India para conseguirlos. Lo más interesante de todo esto es que asegura el presidente que la situación de fondo es una inconformidad no solamente de los padres de familia, no solamente de los pacientes, de los mismos médicos. Es una inconformidad de los que vendían estos medicamentos. Gente que, así lo dice el presidente, se rayaba, se pasaban, que gastaban una cantidad impresionante en gobiernos pasados para comprar estos medicamentos con las empresas con las que tenían contubernio, ¿no? Que se pagaba de más por los medicamentos. Las empresas tenían el control, se robaban el dinero de lo que pagaban, se lo pagaban a sobreprecio, y de todos modos había desabasto de medicamentos. Dicen que están molestos, que están inconformes, pero porque es una red de intereses, porque se trata de compañías muy poderosas, compañías contra las que también intentó luchar aquí en Estados Unidos el presidente Barack Obama. Y López Obrador lo dice en su mañanera. Les recuerdo que si no pudo el presidente Obama, con todo respeto, nosotros sí vamos a poder, dice López Obrador. Fuertes declaraciones. Ayer hubo una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con varios integrantes de Morena, una reunión que estuvo anunciadísima, y el presidente una vez más mandó al carajo a los ambiciosos vulgares. El presidente aclara en la mañanera, porque le preguntan sobre sus dichos. Bueno, lo que dije ayer es que el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política, se debe de ir al carajo. La palabra carajo, también lo dice el presidente, dice que antes tenían que tener y no quiero que suene como a la palabra con la que están atacando tanto al comandante Borolas y a sus familiares, pero dijo algo así como que eran los tumbaburros, que se refería, pues el presidente se refiere al diccionario de la Real Academia Española. Es un diccionario impresionante, pero que para mí es, yo lo tengo todo el tiempo, yo lo tengo en mi celular, mejor, ¿para qué? Pero yo lo traigo aquí, ¿no? Evidentemente es muy importante siempre estar revisando esta forma ortopédica, si usted lo quiere ver así, de las palabras. Y bueno, pues el presidente dice que muchas personas
en redes sociales se dedican a precisamente hablar sobre lo correcto en la lengua, lo correcto que ocurre en la ortografía, en la gramática. Y que una maestra, una vez, recientemente, le explicó al presidente que el carajo también es considerado como una canastilla en uno de los mástiles de un bote, de un barco, al que mandaban a los marineros, a los marinos, que se portaban mal. Así lo dice el presidente, ¿no? Entonces, dice que lo que él quiere decir es vete al carajo, pues es vete al carajo, estás castigado, vas a la canastilla, así de sencillo. Yo lo que quiero decir es que, una vez más, son construcciones sociales. Mire, por ejemplo, hay muchas críticas hacia Sin Censura constantes de por qué utilizamos palabras fuertes o groserías. Las groserías son una construcción social, la inventó la sociedad. Por ejemplo, la palabra pendejo, que por mucho que la utilicemos para referirnos a Enrique Peña Nieto, en realidad la palabra pendejo significa vello púbico, ¿no? O por ejemplo, la palabra pinche. La palabra pinche, que por mucho que la utilicemos para decir este pinche poder judicial, pues pinche significa ayudante de cocinero. Y así sucesivamente, son palabras que tenían en algún momento algún otro tipo de connotación y que para la gente de pronto pues algunas personas se les ocurrió utilizarlas como una palabra antisonante, se convierten en una grosería, pero es una construcción mental, una construcción social. No podemos estar con esas tonterías y golpes de pecho de ay sí, las groserías. Al contrario, adornan, incrementan el vocabulario de las personas, y estoy convencido que pues es mejor hablar con groserías. Es menos indignante escuchar groserías que escuchar lo que dicen muchos mentirosos de los medios tradicionales, o escuchar que un presidente y su gobierno, me refiero a Enrique Peña Nieto, ocultaron, invisibilizaron las desapariciones forzadas de los mexicanos. Así de sencillo. Espero que pues quede claro. Ese es mi punto de vista sobre las pinches groserías. Las ayudantes de cocina groserías, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. No se nos seca la boca. No pasa nada. Es libertad de expresión. Público consentidor. Bueno, le voy a pedir en estos momentos que nos eche la mano, que por favor le dé clic ahí donde dice suscribirse. Suscríbase por favor a Sin Censura con Vicente Serrano. Ya somos más de 1.300.000 suscriptores en YouTube. Échenos la mano. Somos el programa de comentario político más visto en todo México y el programa de comentario político en español más visto en Estados Unidos. Gracias. Eso se lo agradecemos a usted. Exactamente es eso. Comentario político. Permítanos, por favor, seguirle llevando periodismo real, periodismo independiente, periodismo veraz, periodismo sin pelos en la lengua, como le acabo de decir. Periodismo de rigor, en efecto, es de rigor el periodismo que utilizamos de investigación. Tenemos una serie de investigadores, de analistas, de colaboradores aquí en Sin Censura. Somos periodistas. Busque usted mi cédula profesional, por favor. Yo me gradué de la Septiem, por ejemplo, y he estado en tantos medios de comunicación. En su momento estuve en los medios tradicionales, pero Dios me libre ahora. Estamos lejos de ellos, gracias a Dios. Bendito aquí en Chicago, definitivamente. Qué bueno que somos independientes. Pero somos independientes gracias a usted. Gracias a que usted se suscribe. Suscríbase, por favor, a Sin Censura con Vicente Serrano. Permítanos llevarle la verdad con justicia. Ayer Julio Astillero le preguntaba a Vicente qué es, cuál es el secreto del éxito de Sin Censura. Yo creo que Vicente le dice pues que la verdad. Yo quiero agregarle al comentario de Vicente: la verdad con justicia y la verdad sin tapujos. La verdad aunque duela. Esa es nuestra verdad, una verdad con justicia. Permítanos seguirle llevando la información de primera mano,
de forma completamente imparcial, aquí somos completamente imparciales, pero con nuestros comentarios muy subjetivos, con nuestras opiniones, con nuestros editoriales, con nuestras columnas, para que no nos crean a nosotros, para que nos critique fuertemente, como lo hacen constantemente, y para que se cuestione usted mismo, para que ejerza eso, el espíritu crítico. En estos momentos vamos a reagruparnos para llevarle a usted el mejor de los programas ya en forma de Sin Censura en esta su segunda edición. Permítanos, por favor, reagruparnos, hacer nuestra junta de información, preparar a esos académicos, a esos comentaristas, a esos analistas, a esos verdaderos periodistas. Permítanos prepararlos para llevárselos a usted en unos momentos más. Yo soy Antonio Ruiz y a nombre de este gran equipo de colaboradores que comienza con Vicente Serrano, nuestro compañero, amigo y director de este espacio, con Cecilia Vega, su mano derecha, la mamá de los pollos, con David el Grande, el productor cantor, por supuesto, con nuestro corresponsal estrella, Rafael Herrera, con Gunter Castillo, su productor de campo, y con las amas de las redes sociales, como las amas del universo. Bueno, estas son las amas de las redes sociales, las expertas, Yael Hernández y Celsin Juárez. Le damos las gracias por ser parte de este periodismo independiente, sí electrónico, sí de redes sociales, pero periodismo independiente. Le damos las gracias y le aseguramos que nos encanta, que nos fascina despertar con usted todas las mañanas, sin que suene a romanticismo exacerbado. Denos solamente unos momentitos más, unos minutos más. Permítanos, por favor, unos minutos nada más. Ya regresamos. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.